apostólicos del siglo I al siglo II. Muy bien. ¿Y luego? Los autores del concilio de Nicea, que fue en el 325, al concilio de Calcedonia de 451. Ese es el segundo periodo. Sí. Y ahí dentro de ese segundo periodo hacíamos dos clasificaciones. Una La que son iglesia los oriental padres de ¿no era Oriente, lo de la iglesia oriental? exacto, y la otra, La occidental. los padres de la iglesia occidental. Entonces ya Sí, llevamos 4 4. clasificaciones. Y la Sí, última que de mencionábamos, los siglos 7 al octavo. 7 y 8, los últimos padres de la iglesia. Muy bien, Sí. y ya con eso teníamos la caracterización de los padres de la iglesia y los periodos que vamos a estudiar. Y luego comenzamos a ver lo de San Ignacio de Antioquía. Sí, se acuerdan que comenzamos a ver algo de San Ignacio. Sí. Decíamos que él muere hacia el año 110. Ajá. ¿Y cómo muere San Ignacio? Devorado por los leones. Es echado a las fieras. Ajá. ¿Por qué es echado a las fieras? En el periodo de la persecución cristiana, los romanos perseguían a los cristianos por el simple hecho de que eran cristianos. Entonces, pues ahí nos decía un padre que alguien hizo una investigación para saber por qué los romanos echaban a las fieras a los cristianos, y nos decía que la única razón que se encontró fue un documento en latín que decía non licet esse vobis, que significa non licet esse vobis, que no les está permitido ser cristianos. Esa era la única razón por la cual se condenaban a los cristianos a las fieras, porque no les estaba permitido ser cristianos. Entonces, pues eso fue la razón desde que Cristo muere hasta el año, decíamos, 313, en que ocurre ¿qué cosa? Es ahí donde se acaban las persecuciones, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que se acaban? ¿El decreto de quién? ¿De Antioquía? El decreto del emperador Constantino. Constantino, Y del que en el año emperador Trajano. 313, el emperador Constantino permite que todos los habitantes del Imperio Romano practiquen la religión que quieran. Ya no hay persecución para nadie, ya todos pueden practicar la religión que quieran. Eso fue un decreto de Constantino. Constantino. Muy bien. Entonces, estamos en ese periodo de la historia de la Iglesia Antigua donde se habla de los padres apostólicos que fueron perseguidos simplemente por los cristianos. Y ese periodo de persecución dura hasta el año 313. Es decir, antes del concilio de Nicea, porque decíamos que el concilio de Nicea se lleva a cabo en el año 325. El concilio de Nicea se lleva a cabo en el año 325. Quiere decir que 12 años antes del concilio de Nicea estaba muy fuerte la persecución de los emperadores romanos contra los cristianos. Bueno, entonces vemos que San Ignacio de Antioquía fue el discípulo de San Pablo, porque conoció a San Pedro y San Pablo. De modo pues que San Ignacio de Antioquía, condenado a las fieras y muere en Roma en el año 110 o entre el 110 y el 117. Entonces, cuando va camino del martirio, porque acuérdense que Antioquía está en el norte, él era obispo de Antioquía, en el norte, en el centro de la península de Capadocia,
y va caminando, va hacia Roma, en donde se embarca, porque de Capadocia a Roma hay una gran extensión de mar, entonces hay que tomar barco para irse a Roma. Y él, Ignacio de Antioquía, se embarca en el barco y se dirige a Roma para ser devorado por las fieras, pero en ese trayecto, entre que sale de Antioquía y llega a Roma, escribe 7 cartas, las 7 cartas dirigidas a cada una de las iglesias que existían en su época. Y así tenemos la carta a los Efesios, la carta a los Tralianos, la carta a los Esmirniotas y sobre todo la carta a los Romanos. En esas cartas él manifiesta su devoción a la Virgen Santísima. Y vemos cómo en la carta a los Efesios habla de la maternidad de la Virgen. Dice él que en esta carta a los Efesios dice que hay un solo médico que es espiritual, engendrado y no engendrado. Es decir, porque es engendrado en el seno de la Virgen, pero es no engendrado porque es hijo de Dios. Y luego también dice que fue hecho Dios en la carne y que cuando muere vive la vida verdadera. Es hijo de María, también es hijo de Dios. Es pasible, pero también impasible. Es Jesucristo nuestro Señor. Así lo declara él en esa carta que escribió a los Efesios. Vean ustedes que él dice aquí que es engendrado y no engendrado. O sea que reconoce que nació de la Virgen, aunque siendo Dios, pues no fue engendrado, sino que existe desde antes de todos los siglos. Entonces, pues esas son lo que nos dice San Ignacio de Antioquía en la carta a los Efesios. Y luego también habla de la maternidad divina, porque dice él que la maternidad de la Virgen, por obra del Espíritu Santo, forma parte de la salvación y por ello muestra que es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, que es verdadero Dios porque es engendrado por obra del Espíritu Santo y es verdadero hombre porque toma carne del cuerpo de la Virgen Santísima. Por eso es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice él que la encarnación tiene como finalidad la salvación del género humano. Bueno, pues eso es lo que encontramos en la carta a los Efesios acerca de la maternidad de la Virgen y acerca de la obra que realizó el Espíritu Santo en la carne de la Virgen y la razón por la cual cree San Ignacio de Antioquía firmemente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque toma carne es engendrado por el Espíritu Santo, y verdadero hombre porque toma carne del seno purísimo de la Virgen María. Bueno, ese es un primer tema que trata San Ignacio de Antioquía. El otro tema también importante del que habla es la concepción virginal. O sea que para San Ignacio, la Virgen Santísima engendró de manera virginal. ¿Qué significa virginal? Pues que no hubo intervención de varón en la generación en su vientre del Hijo de Dios. Dice que
la concepción virginal y el parto virginal constituyen el misterio de la presencia de Dios en la vida de la Virgen. Y esa concepción y ese parto abarcan la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y es decir que gracias a esa encarnación virginal y a esa naturaleza divina de Jesucristo en el vientre de la Virgen Santísima recibió la redención. Fue ella el vientre en el que se encarnó Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y con ello Jesucristo realiza la redención de la Virgen Santísima. Dice él, pues, que hay tres misterios muy importantes en este acontecimiento de la encarnación. Los tres misterios son, dice que la virginidad de María quedó oculta al príncipe de este mundo y el parto de ella también quedó oculto al príncipe de este mundo, y la muerte del Señor Jesucristo también fue algo que no pudo tocar el maligno en este mundo. ¿Por qué dice San Ignacio de Antioquía que esos son los tres misterios que se refieren a la encarnación de Jesucristo? Pues porque el príncipe de este mundo no se dio cuenta de cómo la Virgen mantuvo su virginidad, y el príncipe de este mundo tampoco se dio cuenta cómo dio a luz a su Hijo Jesucristo. Y el príncipe de este mundo tampoco se dio cuenta de qué manera la muerte de Jesucristo fue una muerte victoriosa, en donde Jesús resucita y vence al pecado, al demonio y la enfermedad y la muerte. Esos son los tres, dice San Ignacio, misterios que se cumplieron y que en los cuales participó la Virgen María. También dice que con esa encarnación desapareció toda hechicería, quedó derribada la ignorancia. Desde el momento en que Cristo se mostró hecho hombre, todo cambió en un instante, mientras Jesucristo aniquilaba la muerte con su resurrección. Eso es lo que dice San Ignacio de Antioquía acerca de lo que ocurrió con el embarazo, con el parto y con la concepción virginal de Jesucristo en el seno purísimo de la Virgen Santísima. Como ven, ya desde el principio en esta carta de San Ignacio de Antioquía a los Efesios, nos está hablando del parto virginal y de la concepción virginal, que son dos temas que tienen que ver directamente con nuestro interés de descubrir de qué manera la Virgen Santísima ha sido venerada por los padres de la Iglesia desde la antigüedad. ¿Verdad? ¿Sí se entiende este término de antigüedad? Sí. ¿Qué años abarca la historia antigua? Porque como sabemos, las épocas de la historia comienzan con la antigüedad, y luego sigue la Edad Media, y luego sigue la Edad Moderna, y ya en la Edad Moderna después sigue la época contemporánea, que es la que estamos viviendo. Pero bueno, entonces la historia antigua comienza 7 siglos antes de Cristo con la fundación de Roma. La ciudad de Roma fue fundada en el año 680 antes de Cristo. Y esa antigüedad dura hasta el edicto de Milán por el emperador Constantino, con el cual se acaba la persecución de los cristianos en el año 313. Entonces la historia antigua va de los años 660 antes de Cristo hasta el año 313
después de Cristo. Ese es el periodo de la historia antigua. Y ahí nos situamos nosotros con estos padres apostólicos, a quienes llamamos apostólicos porque fueron discípulos de los apóstoles. Por eso se llaman apostólicos. También se les llama apologistas. ¿Qué significa la apología? Pues que defienden con mucho énfasis la fe católica, la doctrina cristiana, y por eso se llaman apologistas. Esta apología va a durar durante toda la historia de los padres de la Iglesia, porque será un tema recurrente, ya que ellos quieren destruir, desterrar las herejías, las verdades falsas que en esa época se pronunciaban, se distribuían en relación con la persona de Jesucristo. Y entonces pues tenemos aquí a San Ignacio de Antioquía, que nos habla de la maternidad virginal y de la encarnación del Hijo de Dios de una manera virginal. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita en este texto de San Ignacio de Antioquía a los Efesios. Y vamos a leer otro texto, también de San Ignacio, pero que está escrito en la carta a los tralianos. ¿Quiénes son los tralianos? Los habitantes de un lugar, de una región de Capadocia, que se llama Tralia. Los tralianos también habían sido evangelizados, bautizados por San Ignacio de Antioquía, y por eso les escribe esta carta a los tralianos. La anterior era la carta que había escrito a los efesios. Ahora cambiamos al texto de la carta a los tralianos. Y dice así en esta carta: la cabeza no puede ser separada de los miembros. Si María es la madre de la cabeza, también debe ser cabeza de los miembros, madre de los miembros de esa cabeza, del cuerpo místico. Para San Ignacio la Iglesia es un cuerpo místico que está constituido de una cabeza y unos miembros. Entonces, para él, dice este razonamiento sencillo, que también como María es la madre de la cabeza, así también debe ser madre de los miembros del cuerpo de Cristo. De modo pues que es una madre común, tanto para Cristo cabeza como para los creyentes discípulos, que somos los miembros de ese cuerpo. Y dice: huyan de los frutos malévolos. Cualquiera que pruebe ese fruto muere inmediatamente, pues esos hombres, los que afirman lo contrario a su doctrina, no son plantación del Padre. De la cruz por medio de la cual nos invita el Señor como miembros suyos que somos, ahora bien, la cabeza no puede ser separada de los miembros. Así que Dios nos promete estar unidos a la cabeza de la Iglesia, que es Cristo, que es Dios mismo. Para San Ignacio es muy importante que sus discípulos, los que habitan en la ciudad de Tralia, sepan que el cuerpo de Cristo, que fue engendrado por la Virgen, pues también ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo mismo. Y que la Iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo, tiene como cabeza a Cristo, y por tanto también la Virgen Santísima es madre del cuerpo, madre de los miembros de Jesucristo. Eso es lo que les dice San Ignacio de Antioquía a los tralianos, que todos los cristianos, todos los discípulos de Jesucristo, también somos parte del cuerpo de Cristo. Así como María es madre de la cabeza, así también
los discípulos somos hijos de la Virgen Santísima porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Y luego también en otra carta que les escribe a los de Esmirna, les dice: Cristo nacido de una virgen es verdadero Dios y verdadero hombre. Nace de María, es bautizado por Juan, muere bajo Poncio Pilato. Y estos son los hechos concretos por los cuales Jesucristo realizó nuestra salvación. Es decir, que los acontecimientos por los cuales Cristo se hizo hombre, se encarnó de la Virgen, nació de la Virgen, fue crucificado, fue bautizado, resucitó, son los hechos por los cuales Cristo realiza nuestra salvación. Vean ustedes cómo para San Ignacio de Antioquía tan importante es aclarar que los miembros del cuerpo de Cristo también formamos parte de ese cuerpo y que somos hijos de la Virgen María, como que la participación en la historia de la vida de Cristo nos hace también a nosotros alcanzar la redención. Vean cómo poco a poco el obispo San Ignacio de Antioquía va organizando su pensamiento para que nosotros tengamos una claridad acerca de cada uno de los acontecimientos que caracterizaron la vida de Cristo y caracterizaron la vida de la Virgen, para que nuestra fe como discípulos, como hijos, se fortalezca. Eso es lo que les escribe a los tralianos. Pero les echa en cara que esos tralianos tuvieron alguna incertidumbre ante el Señor Jesucristo. Y así les asegura, para fundamentar su fe, para hacer que esa fe esté más fuertemente arraigada, les dice que Jesucristo es del linaje de David, según la carne, pero que es hijo de Dios, según la voluntad divina. Vean cómo caracteriza por una parte el linaje humano y por otra la descendencia de Dios. Jesús es del linaje de David, según la carne, pero es hijo de Dios, según la voluntad divina. Nació verdaderamente de una virgen. Así lo dice en esta carta a los tralianos. Fue bautizado por Juan Bautista y fue clavado en la cruz bajo Poncio Pilato y bajo Herodes. Pero que de esa crucifixión, cada uno de los creyentes en Cristo somos un fruto que Jesucristo ha obtenido por medio de esta gracia de hacernos discípulos suyos por medio de la fe. De modo pues que somos fruto de la divina pasión de Jesucristo y somos fruto de su bienaventurada obra de salvación. Por medio de la resurrección, todos nosotros formamos parte de una sola iglesia. Bueno, pues vean ustedes el tema tan amplio al que nos lleva la lectura de los textos de San Ignacio de Antioquía. Por una parte ya nos dijo que la encarnación virginal de Jesucristo en el seno de la Virgen, pues es algo que caracterizó al acontecimiento de la encarnación. También dice que por el hecho de que formamos parte del cuerpo de Cristo y que la Virgen Santísima fue madre de ese cuerpo y madre de la cabeza, pues entonces también nosotros somos engendrados por la Virgen, puesto que Cristo en la muerte, al morir en la cruz, le dice a la Virgen: ahí está tu hijo. Entonces, San Ignacio de Antioquía pone de relieve la maternidad divina, porque dice que Cristo es hijo de la Virgen Santísima y Cristo como cabeza del cuerpo que es la iglesia,
pues también la Virgen es madre del cuerpo que es la iglesia, que somos todos nosotros. Y luego habla pues de la redención y dice que nació Cristo verdaderamente de la Virgen y que somos fruto de su bienaventurada pasión. Por eso hemos recibido la redención, porque somos el fruto de su redención, de su pasión, de su muerte. Eso se lo dice a los tralianos, perdón, a los esmirniotas, a los habitantes de Esmirna, que es la tercera carta que estamos leyendo de San Ignacio acerca de la reflexión acerca de la Virgen Santísima. Entonces la primera carta fue a los efesios, la segunda a los tralianos, la tercera a los esmirniotas de Esmirna. Entonces, pues, también habla de la carne de Cristo que tomó Jesús del cuerpo de la Virgen. Dice, después de su resurrección, el Señor permaneció en su carne. Y así cuando se presentó a Pedro y a sus compañeros les dijo, toquen mis llagas, vengan y metan su mano en el agujero de mi costado y vean que no soy un espíritu sin cuerpo. Y al punto lo tocaron y creyeron y quedaron compenetrados con su carne y con su espíritu de Jesucristo. Por eso despreciaron la muerte, se mostraron superiores a la muerte, porque aunque todos ellos murieron martirizados, la fuerza que les dio Jesucristo por el hecho de haber sido, haber tocado su cuerpo de él, haber metido sus dedos en sus llagas, eso los ha hecho a los discípulos fortalecer su fe en el Jesucristo resucitado. Entonces, pues, dice que era de carne el Señor Jesucristo que habló con los discípulos, pero estaba hecho espiritualmente una sola cosa con el Padre. Para San Ignacio de Antioquía es muy claro que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque tiene verdadera carne que tomó de la Virgen Santísima, y es verdadero Dios porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen. Así pues, ya nos va a pedir que nos vayamos, esta herramienta tecnológica que es el Zoom. Nos quedan 4 minutos. Quería preguntar si tienen alguna pregunta acerca de estas 3 cosas que vimos de San Ignacio de Antioquía. Que les escribe a quiénes, a los efesios, a los australianos y a los esmirniotas, habitantes de Esmirna, se les llama esmirniotas. Y en estos textos él hace ver que tanto el cuerpo como la cabeza son generados por la Virgen Santísima y que por tanto también nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos a la Virgen Santísima como madre. Así es. Bueno, pues les mandaré hoy en la noche o mañana temprano este documento de San Ignacio de Antioquía y el lunes pasaremos a ver a otro de los padres de la Iglesia, que será Ireneo de León. El próximo lunes, Dios mediante, igual a las 5 de la tarde, les pido el favor que nos enlacemos para estudiar un poco de lo que dice San Ireneo acerca de la Mariología. Gracias, Fray. Muchísimas gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Bueno, que Dios los bendiga. Gracias, Igualmente, Fray. Gracias. Vamos a decir, A Dios te todos. salve María, llena eres de gracia, eres El contigo, Señor es contigo. Bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, y y bendito bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega 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 por nosotros los pecadores,
ahora y y en en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. Amén. Bueno, que pasen muy buenas tardes. Hasta el lunes. Igualmente, Fray. Hasta luego, Igualmente, compañeros. Fray. Muchas gracias. 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 Hasta luego.